Hola chicos, en esta semana vamos a trabajar el tema sobre difundir los resultados de una encuesta. En su material didáctico tenemos qué es una encuesta, cuál es su función, cómo se presenta. Tenemos aquí las respuestas en otros cuadritos que ustedes van a recortar y recuerden, recortan, se levanta y la respuesta va en la parte de abajo. Ya les estamos dando aquí las respuestas, solamente que las acomoden. En este otro material hay que analizar los resultados de la gráfica y llenar la tabla de registro. En esta otra parte igual tenemos que analizar los resultados, contestar las preguntas y elaborar una gráfica. Tenemos preguntas abiertas y cerradas. Ustedes van a conocer en este tema cuáles son las preguntas abiertas y cerradas. Aquí tenemos las respuestas de todos modos, pero lo van a recortar y en la parte de abajo ponemos la pregunta. Y esta encuesta ustedes la tienen que hacer con un tema libre. Pueden preguntarle a mamá o a papá, lo pueden hacer de las frutas que más les gusta comer, de las mascotas que les guste a cada quien, de los juegos, etcétera. Incluso hasta cosas que hacen ahorita en casa ustedes y hacen su gráfica. Vamos con el libro de manera rapidita. Y después, más adelante, les voy a hacer unas diapositivas en otro video donde ustedes pueden ver todas las características de la encuesta. Aquí está el libro. Difundir los resultados de una encuesta. En esta práctica social del lenguaje elaborarás el reporte de una encuesta, o sea, hay que escribir en el que incluyas tablas y gráficas. Lo harás para difundir la información que obtengas sobre un tema, el tema libre que ustedes van a escoger. Más adelante tenemos el ejemplo de una encuesta que elaboraron unos maestros en una escuela que tiene 300 alumnos. Esta encuesta tiene 4 preguntas y la primera es ¿cuántas personas integran tu familia? Y tenemos que 30 alumnos contestaron que 2. 50 alumnos contestaron que 3 personas integran su familia. 96 alumnos contestaron que 4 personas integran su familia. 112 alumnos contestaron que 5 personas integran su familia. 12 alumnos contestaron que más de 5 personas integran su familia. Estos resultados tienen que dar 300, porque son 300 alumnos a los que se les preguntó. Aquí lo dice. Abusados, hay que leer bien. Pregunta número 2. ¿Cuántos hermanitos tienes? Ninguno. Contestaron 10 alumnos. De 1 a 2 hermanitos, 52 alumnos. De 3 a 4 hermanos, 179 alumnos. Más de 4 hermanos, 59. Vamos con otra pregunta número 3. ¿Vives en la comunidad o colonia donde está la escuela? Sí, 270 alumnos. No, 30. Si ustedes se dan cuenta, aquí es muy fácil de hacer la cuenta y la suma nos da 300. 270 más 30 son 300. Igual porque se le hizo la pregunta a 300 alumnos. Pregunta número 4. ¿Cuánto tiempo haces para llegar a la escuela? Menos de 15 minutos, 106 alumnos. De 15 a 30 minutos, 120 alumnos. De 30 a 45 minutos, 20 alumnos. De 45 a 60 minutos, 14 alumnos. Más de una hora, 40 alumnos. Y esta suma también nos tiene que dar 300. Ustedes pueden observar aquí 4 preguntas diferentes. Nos dan opciones para contestar. No puedo contestar otra cosa que no sea lo que nos da la opción. Tenemos una opción de sí y una opción de no. En la pregunta 3 no puedo contestar otra cosa, solamente puedo contestar sí o no.
Conociendo ya los resultados de la encuesta, podemos hacer el informe. Aquí los maestros ya hicieron un informe. Los maestros se llevaron varias sorpresas, pues creían que los resultados serían diferentes. Con las respuestas de la encuesta se observó, por ejemplo, que casi todos los alumnos tienen muchos hermanos, que sus familias cuentan con varios miembros, que la mayoría vive cerca de la escuela y sin embargo que algunos tardan más de una hora en llegar a la escuela. Esta información ellos la conocieron gracias a las preguntas, a los resultados de las preguntas. Esta tabla que tenemos aquí es sobre la pregunta número 1. Esta tabla se llama tabla de registro. Yo le hago preguntas a un alumno y voy poniendo palitos en donde me vaya contestando. Les vuelvo a repetir, la suma de todo esto nos tiene que dar 300. Aquí tenemos ya los números, pero aquí tenemos palitos. Entonces, para que se nos haga más fácil contarlos, hacemos equipo de 4 palitos y uno atravesado, son 5 palitos. Miren, 5 más 5, 10. Es más fácil contarlos en equipos de 5. Se llama tabla de registro o tabla de frecuencia. Aquí tiene. Bueno, vamos con la con la gráfica. Dice aquí de la pregunta número 1, ¿cuántos hermanitos tienes? En la parte vertical de la gráfica tenemos los alumnos, a cuántas personas les hicimos la pregunta. Y en la parte horizontal tenemos las posibles respuestas. Fíjense bien. Pregunta número 2. ¿Cuántos hermanitos tienes? Ninguno, de 1 a 2, de 3 a 4 y más de 4. Ninguno, de 1 a 2, de 3 a 4 y más de 4. ¿Ya ven? Estas son las opciones horizontal y la cantidad de personas. Pero no, bueno, esto les explico más adelante. Aquí va de 50, 100, 150, 200. Tenemos aquí preguntas con respuesta abiertas o respuestas cerradas. Ejemplo de preguntas con respuestas abiertas. Se llaman abiertas porque yo puedo contestar lo que yo quiera, tú puedes contestar lo que tú quieras, otro compañero puede contestar lo que él quiera. Si somos 20 compañeritos en el salón, cada uno es libre de contestar lo que sea. A veces podemos coincidir, a veces no. Y fíjense en la pregunta que nos hacen en la 1. ¿Cuál es tu opinión sobre los libros de la biblioteca de aula? Yo puedo tener mi opinión, tú puedes tener tu opinión, otro compañero puede tener otra opinión. Por eso son preguntas con respuestas abiertas, porque cada quien es libre de contestar. ¿Cómo eliges los libros que llevas a tu domicilio en préstamo? Igual, yo contesto lo que yo quiera. ¿Qué tipo de textos son los que prefieres leer? Y yo contesto lo que yo quiera. Las preguntas con respuestas abiertas es más difícil de graficarlas, porque les vuelvo a repetir, si son 20 alumnos, pues voy a tener 20 posibles respuestas. Entonces, acá tengo que poner los 20 alumnos y acá 20 posibles respuestas en la gráfica, ¿sale? Fíjense bien ahora en las preguntas con respuesta cerrada. Ahí es donde nos dan opciones y yo no puedo contestar otra cosa, solamente lo que me están dando de opción. ¿Cuántos libros de la biblioteca de aula leíste durante el ciclo escolar pasado? Y puede ser ninguno, de 6 a 10, de 1 a 5 o más de 10. Solamente puedo contestar una de estas posibles respuestas. Igual sucede con las otras. Me dan opciones y tengo que elegir una opción. Y estas preguntas son más fáciles para hacer las gráficas porque sería como el ejemplo de arriba. Me dan
4 posibles respuestas y solamente hago 4 barras, ¿vale? Estas preguntas que tenemos acá, todas son con preguntas cerradas, porque me dan opciones. Y esta está súper más fácil porque es sí o no. ¿Quedó claro la diferencia entre preguntas abiertas y cerradas? Bueno, ahora, ya que hice mis preguntas, pensé cuáles son las preguntas que voy a hacer sobre qué tema. Ahora voy a hacer el informe que también tiene sus requisitos, tiene sus características, lleva una introducción, un desarrollo y unas conclusiones. Pero eso es lo último que se hace. Primero pienso qué tema es el que voy a elegir para yo elaborar mi encuesta. Después de que pienso cuál es el tema que voy a elegir, ahora pienso las preguntas que quiero hacer y las posibles respuestas. Después de hacer las preguntas, pregunto a las personas, hago la encuesta. Después de que ya tengo todos los resultados, ahora sí hago el informe, ¿vale? Así está, fíjense bien. Tenemos las preguntas, aquí ya preguntaron y ya tienen las respuestas. Y en esta parte de acá analizaron los resultados y pusieron tabla de frecuencia y gráficas. Bueno, entonces eso es hasta lo que vamos a trabajar en una encuesta. Hasta ahí le vamos a dejar para que yo haga unas diapositivas donde les explique las características de una encuesta, ¿sale?